Apolo, modelo de la apologética. Me da gran alegría de poder compartir este mensaje con ustedes que me siguen a través de su canal católico Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. El tema que estaremos abordando hoy, Apolo, modelo de la apologética. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Bien, amado Señor Jesús, que las bendiciones que manda nuestro Padre sean las notas más dulces que nos lleguen hoy a nuestras vidas. Que así sea. Amén. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor. Bendito seas y alabado hoy y siempre. Gracias por tu misericordia infinita. Bien, vamos a empezar. En otros videos hemos hablado de la necesidad que tenemos los católicos de conocer la apologética. Ella es necesaria para la defensa de la fe católica en esta Iglesia Universal Católica. ¿Por qué? Porque el protestante anda robándole sus fieles. Quiero que sepan que esto no es nada nuevo. En el pasado ya sucedió. Vamos con Biblia, escuchen. Vean, Hechos de los Apóstoles 15, versículo 1 al 5. Dice así. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no os podéis salvar. Verso 2. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y de Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Verso 3. Enviados así por la iglesia fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Verso 4. Llegando a Jerusalén y fueron recibidos por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Verso 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían abrazado la fe, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren. Aquí está claro que habían abrazado la fe estos fariseos. Ellos eran cristianos, sí. Habían abrazado la fe. Así que no me venga a decir que no habían abrazado la fe. Ellos eran como Pablo. Pero usted puede decirme que Pablo era judío. Sí, claro que sí. Entonces pregunto, ¿cuál era el problema? Si Pablo era judío y era judío, ¿cuál era el problema? El problema era que tenían que convertirse. Porque no basta decir yo creo en Cristo Jesús y ya soy salvo, como lo dicen los protestantes, con un asentimiento intelectual. No, señor, no es así. Estos ya habían abrazado la fe y habían creído en Cristo Jesús, habían creído en el Evangelio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Hechos de los Apóstoles nos viene a responder. Hechos 15:5. Se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ellos ya habían abrazado la fe y dijeron, oigan, ¿qué dijeron estos judíos conversos? Ellos estaban basados y apoyados en las escrituras, no eran tontos, porque las escrituras decían que había que guardar la circuncisión. Ellos no estaban mintiendo, no, señor, no mentían. Ellos tenían fundamentos bíblicos y querían hacer valer ese fundamento bíblico. Pero ¿saben una cosa? Estaban equivocados, estaban errados, así como lo están nuestros hermanos protestantes. Sabemos que ellos no eran ateos, eran cristianos convertidos, eran judíos conversos. Sin embargo, estaban equivocados, porque querían imponer una enseñanza que no es la de Cristo. Porque a pesar que está en las Sagradas Escrituras, no es la de Cristo. Era de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Ahora le pregunto, ¿los apóstoles dijeron eso es lo mismo? Como ya algunos católicos confundidos lo dicen. No, ellos no dijeron somos cristianos y somos los mismos. Ellos no dijeron tenemos las mismas escrituras. Dejémoslo tranquilo, que hagan lo que quieran. No, ¿cuál es el problema? Pero mire, es el mismo Dios. Tenemos la misma Biblia. Sí, son cristianos. Ya están convertidos.
no matan, no roban, no bailan pegaditos. ¿Saben qué hicieron para resolver el problema? Escúchenlo, Hechos 15:6. Dice así: se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Miren, ellos se reunieron para tratar el asunto. Ven cómo los apóstoles son celosos de la doctrina. Ellos son celosos del tesoro de la fe. No es que cualquier persona, aunque sea un judío converso, o cualquier cristiano evangélico que inventa y quiere imponer lo que él quiera. No, eso no es así, porque los católicos no vamos a aceptar y a decir somos los mismos, porque somos ecuménicos. No, señor, no, señor, porque entonces sería dejar que hagan lo que quieran. Sería dejarlos que enseñen lo que quieran. Y no hay problema, porque es lo mismo. No, señor. Los apóstoles se reunieron porque el asunto era grave. Si no, mire desde dónde vino Pablo para hablar con los apóstoles. De lejos, de lejos. ¿Y saben por qué? Porque él no lo pudo solucionar. Él no pudo resolverlo. Por eso él vino a hablar con los apóstoles. Porque la situación era grave para ellos. Sí, era grave. A pesar, les digo una cosa, a pesar que los apóstoles vivían el mandamiento del amor, ellos tuvieron que pararse bien firmes. Se dice que después de una acalorada discusión, porque alguien quería venir a destruir la doctrina de Cristo, a imponer otra doctrina, los que ya estaban convertidos, eran judíos conversos, eran cristianos, se reunieron los apóstoles. Ellos no dijeron dejémoslos así. Tenemos la misma escritura, están predicando el evangelio. Que digan lo que quieran, porque al fin y al cabo ellos están evangelizando. No, señor. Dice Hechos 15:7, después de una acalorada discusión. Sí. ¿Sabe usted, hermanito? ¿Sabe usted, hermanito católico, que un apóstol de Cristo, sabe, no puede permitir jamás que alguien venga con una doctrina distinta a predicar aquí a la Iglesia Católica? Así por así, para no tener ninguna discusión. No, escuche, aquí dice que después de una acalorada discusión, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que decirle a los hermanos protestantes, esto no es así, por esto y esto. La Biblia dice que usted o yo tenemos que decirle al protestante, no es así. Debemos de hacerlo, porque los apóstoles lo hacían. Sí, los apóstoles lo hacían. Y sigue diciendo Hechos 15:7. Después de una acalorada discusión, Pedro se levantó y les dijo, palabra de Dios, te la amo, Señor. Aquí viene el Papa de la iglesia a hablar. Pedro, Simón Pedro. Pero aquí da un tremendo discurso a la gente. ¿Y qué pasó? Escuchemos el versículo 12 para saber qué fue lo que pasó. Hechos 15:12. Toda la asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hubo un largo diálogo. Ellos dijeron una cosa, aquellos dicen otra. Aquel jefe de la iglesia que Cristo había dejado, Pedro, toma la palabra. Los demás guardan silencio. ¿Y saben qué? Se impone la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto es pelear. No. Le pregunto, católico, usted en el lugar de Pedro, en el lugar de Pablo, en el lugar de los apóstoles, ¿haría lo mismo? No me conteste, guárdese la respuesta para usted mismo. Vean, Pablo y Pedro fueron ecuménicos, sí. Pero les aclaro que ecumenismo no es que cada quien haga lo que quiera o diga, eso es lo mismo. ¿Saben qué? Eso se llama ignorancia. Ignorancia. Por eso buscamos ponernos de acuerdo con la palabra del Señor, así como lo hicieron los apóstoles. Aunque haya una acalorada discusión, debe de quedar en claro la palabra del Señor. Ahora, por un falso ecumenismo, escuche bien esto, por un falso ecumenismo, hay gente que deja que le roben la fe a su mamá o a su papá.
Sí. Y lo peor, esto me duele decirlo, pero lo tengo que decir, porque es una realidad. Y lo peor de todo es que tenemos sacerdotes, sí, ministros de la iglesia, que se dejan que le roben la fe a sus fieles. Y lo peor, no hacen nada. No hacen nada. Y mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles 18:24. Porque está en las Escrituras, para que usted y yo y usted, curita, tengamos el conocimiento cómo actuó aquella comunidad primitiva, incipiente, y valore si es bueno o es malo. Vamos a verlo. ¿Qué dicen las Escrituras? Hechos 18:24. Dice lo siguiente. Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre elocuente que dominaba las Escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el tema que tenemos hoy. Apolo, modelo de la apologética. ¿Sabe? Apolo lo es. ¿Y saben por qué? Porque Apolo conocía muy bien las Sagradas Escrituras de ese momento, es decir, el Antiguo Testamento, el canon de Alejandría, y era un buen orador, excelente. Y sigue diciendo Hechos 18:24 al 25, era un hombre elocuente que dominaba las Escrituras. Verso 25, ya había sido instruido en el camino del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura está diciendo que Apolo era muy entendido en las Escrituras. Aclaro una cosa y sépalo, no puede haber apologética sin tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Se lo repito, no puede haber apologética sin tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y Apolo era muy entendido en las Escrituras. Por lo tanto, Apolo era un predicador eficiente y eficaz, un hombre de mucha convicción, con un carisma tremendo. Y sigue diciendo Hechos 18:25, ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Lo está viendo? A Apolo le habían enseñado, a Apolo lo habían instruido en el camino del Señor. Y sepan que uno aprende, uno no nace con el conocimiento de las Escrituras. Y Apolo no hablaba en contra de Cristo, hablaba de una forma acertada, referente a todo lo de Jesús. Era un cristiano convertido, un hombre convertido que hablaba de Cristo. Y sigue diciendo Hechos 18:25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Aquí hay un problemita. Aparece. Y mira cómo actúa esa iglesia incipiente. Pero Apolo no tenía clara la doctrina. Andaba con un cable peladito. Estaba fallando muy claro en cuanto al bautismo de Juan. Él no lo tenía claro. Ahora vamos a ver si los apóstoles, si los cristianos o si los otros creyentes dijeron eso es lo mismo. Eso no es problema. Dejémoslo que siga evangelizando así, porque al fin y al cabo no habla mal del Señor. No nos perjudiquen nada. Sí, Apolo era conocedor de las Sagradas Escrituras. Él era un hombre de Dios. ¿Para qué le vamos a enseñar otra cosa? Dejémoslo que siga enseñando lo que él quiera. Eso no es ningún problema. Al fin y al cabo, amamos al mismo Dios. El Dios de Apolo es el Dios mío. Tenemos las mismas Escrituras. ¿Para qué vamos a estar peleando si somos cristianos? Sí, no hay que pelear. Pero escuche lo que dice Hechos 18:26. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. Ahí está la cosa. Sepan algo, Apolo hablaba con mucha convicción.
así como lo hacen los protestantes. Y al oírlo Aquila y Priscila, que eran siervos del Señor, que estaban bien formados, que conocían bien la doctrina, al oírlo, lo llevaron aparte. Y ahí le pusieron con mayor precisión el camino. Porque Apolo estaba en un error. Y Aquila y Priscila no dijeron por respeto humano, dejémoslo tranquilo. No, lo corrigieron, porque Apolo estaba equivocado. ¿Y saben una cosa? Apolo aprende la lección, porque Apolo no era protestante. Apolo baja la cabeza. Hay mucha humildad en Apolo. Él no la sube como la suben los protestantes que no se dejan enseñar. Porque los protestantes afirman que cada quien interpreta las escrituras por cuenta propia. Ahora, hágase la pregunta. ¿Se imagina que Apolo hubiese dicho, yo soy protestante? Yo tengo las escrituras. ¿Se acuerdan cómo comenzó? Como gran conocedor de las Sagradas Escrituras, orador elocuente, predicaba con gran celo, es decir, había mucha convicción en sus prédicas y había mucho entusiasmo y predicaba sobre Cristo. Pero si Apolo hubiese sido protestante, miren, tengo la plena seguridad que él hubiese dicho, espérese un momentito, don Ángel, porque aquí cada quien interpreta las escrituras por cuenta propia. Porque a mí así me lo reveló el Espíritu Santo. Y punto. Usted no se meta. No tiene que decirme nada. Pero no fue así. Apolo no dijo eso. Él simplemente lo que hizo fue bajar la cabeza y dejarse corregir. Dejarse instruir. Al oírlo otra vez Aquila y Priscila, escuche bien, Hechos 18:26, al oírlo hablar lo tomaron consigo, Aquila y Priscila, y le explicaron con más exactitud el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso se llama apologética. Saber exponerle con precisión a nuestros hermanos católicos la doctrina de la Iglesia Universal Católica y aclarar a todos aquellos católicos que andan confundidos. ¿Y saben por qué se confunden? Porque escuchan doctrinas que no son de esta Iglesia Católica, que no son la doctrina de Cristo, que no son del camino del Señor. Los protestantes están equivocados, están errados como estaban los judíos conversos, porque se habían desviado de la fe. Así están los protestantes, ellos se han desviado de la fe. ¿Creen en Cristo? Sí. ¿Tienen la Biblia? Sí. ¿Creen en Dios? Sí. Pero están en un error y tenemos que corregirlo con amor, con caridad, pero hay que corregirlo. Y sigue diciendo Hechos 18:27, como Apolo quería pasar a Acaya, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Apolo alcanzó y empezó su reputación, él sabía que debía de tener un respaldo. Los ancianos que lo recibieron dijeron que lo reciban. Lo presentaron. No porque Apolo era conocedor de las escrituras. Podría salir a predicar así por así. No, él tiene que llevar un respaldo para conocer de dónde viene, para saber quién lo mandó. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa aquí en esta Iglesia Católica? Hechos 18:27 dice así: como Apolo quería pasar por Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez ahí y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está claro que no es que cualquiera puede venir a predicar en esta Iglesia Católica, en esta Iglesia Universal Católica, lo que se le venga en gana. No, Señor, eso no está escrito en la Biblia. Por lo tanto, no está permitido. Está escrito en las Escrituras que los cristianos estaban pendientes de lo que llegaban a predicarles. Y si no iban con una autorización, si no iban con un respaldo, no podían estar predicando. Y el pueblo de la iglesia no
tenía por qué escucharle predicar. Entonces pregunto, ¿qué pasó con Apolo? Bueno, primero se aseguraron que tuviera la sana doctrina. Primer paso. Segundo paso, para enviarlo a predicar. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia no lo está inventando. Esto está escrito ya. Es un ejemplo. Es una necesidad más. Y sepan que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos. Y es para nosotros un ejemplo para seguirlo haciendo. Y sigue diciendo Hechos 18:28. Pues rebatía vigorosamente en público a los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Era bravo este Apolo. Era como Pablo. Apolo rebatía públicamente. La apologética es rebatir públicamente a las otras religiones protestantes. En este caso, era la religión judía. Sigue diciendo Hechos 18:28. Pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, mostrando con las escrituras que el Cristo era Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos a ir cerrando, vamos a concluir. Concluyo. Quiero aclarar que la apologética solo es posible si uno se ha preparado en las Escrituras. Toda palabra de Dios debe estar demostrada con las Sagradas Escrituras. Cristo es el Mesías, y porque Él es el Mesías dejó su doctrina para que todo el que se llame cristiano católico la cumpla. Sí, la cumpla. La apologética no es pelear, es cumplir un mandato del Señor. La apologética es eso nada más. Puede ser que usted en el caso de Apolo no lo haría públicamente. Puede ser que usted no agarraría las escrituras para eso. Porque a usted le enseñó el diablo que las escrituras no son para rebatir. No son para aclararle al hermano que anda confundido. Esa es la mentira del gran divisionista de este mundo, Satanás, y sus instrumentos, los protestantes. El gran divisionista de este mundo, Satanás, y sus instrumentos, los protestantes. El diablo enseña que eso no es pelear, pero eso no está escrito, es mentira. La Biblia está escrita precisamente para sacar del error al que está en las tinieblas. Para eso son las Sagradas Escrituras. Y si yo no las utilizo, escuche bien esto, si yo no las utilizo, estaría actuando bien, no, Señor. Porque entonces no se cumple. Y por eso concluyo con la palabra que Cristo nos entregó. Óigase bien, concluyo con la palabra que Cristo nos entregó. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, y el que no crea será condenado. Me perdonan, hermanitos, pero yo solo estoy cumpliendo con mi deber. Que el Señor nos ilumine y nos guíe, y que así sea. Amén. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico. Ay de mí si no evangelizo. Por favor, suscríbanse. Es de gran importancia para la sobrevivencia de este canal. Y darle a la campanita like y darle clic. Y poner sus comentarios porque son de gran ayuda. Solo así nos damos cuenta si estamos contribuyendo al crecimiento de nuestra fe católica y poder corregir los errores que cometemos en cada charla. Hasta pronto. Que el Señor me los bendiga. Bendito sea y alabado, Señor. Amén.